Hola, mi nombre es Catalina y soy interna de medicina de sexto año y en la presente exposición voy a hablar sobre Comocho cordis. La presente exposición está basada en un artículo de review del New England Journal of Medicine del Centro de Cardiopatía Hipertrófica de Minneapolis y del Heart Institute Foundation, también de Minneapolis, hecha el año 2010. A modo de introducción, podemos decir que Commotio cordis es un término que proviene del latín que significa agitación del corazón y hace referencia a una concusión cardíaca. Puesto que se genera una concusión a nivel del miocardio, se produce una fibrilación ventricular que puede ocasionar muerte súbita debido a un impacto que en general es de carácter no penetrante al pecho, que no tiene daño estructural a las costillas, esternón ni corazón. Es importante recalcar que esta concusión se da en un contexto de ausencia de patología cardíaca previa. El término de commotio cordis se comenzó a usar en el siglo XIX, aunque ya había sido descrito por practicantes de la antigua arte marcial denominada el Dim Mak, que proviene de China, la cual consiste en toques, fricciones, punciones o golpes especiales en ángulos específicos sobre diferentes áreas corporales que terminan por incapacitar, estimular o producir varias disfunciones fisiológicas y estructurales. Bueno, desde aquí es que se conoce también como el toque de la muerte. Como ya había mencionado, desde mediados del siglo XIX ha ido en aumento la conciencia que se tiene de esta condición como una importante causa de muerte súbita cardíaca. Es por esto que en esta presión se abordará la incidencia, epidemiología, outcomes, mecanismos y estrategias preventivas de este. En general se desconoce la incidencia precisa del Commotio cordis por falta de estudios que lo aborden, pero según el Registro Nacional de Minneapolis, se encuentra dentro de las causas cardiovasculares más frecuentes en deportistas jóvenes. Se requieren de más de reportes ya que puede ser más común de lo que se cree y ocurrir en contextos mucho más habituales. Respecto a la epidemiología del Commotio cordis, según el Registro Nacional de Minneapolis, es una situación que suele darse más en la población pediátrica, en pacientes entre 16 años hasta menores de 5. Y en general se dan deportes que involucran un golpe con un objeto contundente y pequeño sobre el tórax, por ejemplo, en el caso del béisbol, que es el más común que produce eventos de Commotio cordis en Estados Unidos. Como ya vimos, se puede apreciar de los gráficos que en un mayor porcentaje de casos se produce el Commotio cordis en niños y adolescentes, y la cual es resultante de golpes en el pecho, como ya había mencionado, especialmente en deportes de tipo competitivos. Alrededor del 50% de los eventos de Commotio cordis se informan en atletas competitivos jóvenes entre 11 y 20 años aproximadamente, en deportes como béisbol, siendo el más común, softball, hockey sobre hielo, fútbol o lacrosse, causado, como ya había dicho, por golpes en el pecho, ya sea con un objeto o con otros jugadores. En algunos deportes recreacionales que se pueden practicar en el hogar, en ambientes distendidos familiares, etc., la incidencia de golpes en el pecho con un resultado con Commotio cordis fue mayor en los niños menores de 10 años en general, principalmente ocasionados por familiares de manera accidental. Y finalmente también se puede presentar en otros eventos, por ejemplo cuando los niños se columpian y reciben un golpe en el tórax con el columpio, o cuando si es que los patea un caballo, etc. El outcome en general del Commotio cordis es usualmente, pero no invariablemente, fatal, y solo un 25% de los casos reportados en el registro de Minneapolis ha tenido acceso a resucitación cardiopulmonar o desfibrilación que resultase en sobrevivencia, lo cual es un
bajísimo porcentaje, considerando que el Komodo cordis está definido por la ausencia de enfermedad cardíaca estructural. Por ende, este outcome está relacionado directamente a las circunstancias en las cuales esto se produce. Las muertes que se asocian al Komodo cordis están asociadas también a la falla de los como observadores del evento, que no aprecian que es un evento que puede gatillar la muerte y no inician una resucitación inicial agresiva y medida como corresponde. A pesar de esto, la sobrevida ha ido en aumento por la educación de la gente, alcanzando actualmente cerca de un 35%. Cabe entonces preguntarse por qué ha mejorado la sobrevida ante estas situaciones. Y la respuesta es bastante simple y a la vez compleja, y se trata del resultado de una mayor conciencia de la población, que actualmente tiene un mayor acceso a los desfibriladores externos automáticos y también una mayor conciencia respecto a la activación temprana de la cadena de supervivencia, ya sea en el caso de Estados Unidos, llamar al 911, el inicio de la RCP, desfibrilar y hacer medidas de soporte vital avanzado, que es cuando ya llega la ambulancia. Respecto a los otros mencionados en este paper, se vio que algunas arritmias que fueron grabadas durante el tiempo del colapso o en la sala de emergencias, en general son causadas por la fibrilación ventricular, lo cual sugiere que la restauración a un ritmo sinusal y la supervivencia son posibles, si es que existe una desfibrilación temprana. Ahora, incluso se ha visto que algunos eventos de Komodo cordis pueden abortarse espontáneamente cuando la causa del golpe produce una arritmia que no se sostiene en el tiempo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Existe el caso de un jugador de hockey profesional que colapsó inmediatamente luego de haber sido golpeado por el bat de hockey en el pecho, y mantuvo un pulso muy bajito, lo cual sugirió en ese momento a los paramédicos un bloqueo completo o otra bradiarritmia, ninguna confirmada, y que ha sido demostrado en un setting de laboratorio experimental en el cual un golpe al corazón que ocurre durante el complejo QRS puede producir este tipo de bloqueo cardíaco. Luego el paciente, el jugador de hockey, recuperó la conciencia espontáneamente después de unos minutos y se recuperó. El Komodo cordis es un evento rítmico primario que ocurre cuando la energía mecánica generada por un golpe se confina a una área pequeña precordial y que profundamente termina alterando la estabilidad del miocardio, resultando en una fibrilación ventricular. Una variedad sin fin de experimentos biológicos y biomecánicos han sido desarrollados a través de la historia para elucidar los mecanismos por los cuales un rápido estímulo mecánico al cuerpo, al tórax, puede producir una fibrilación ventricular. Incluso a finales del siglo XIX se utilizaban modelos animales en los cuales se golpeaba con un martillo u otros instrumentos romos, lo cual resultaba en general en la muerte de los animales por trauma directo. Sin embargo, lo que buscaban era una explicación teórica de los mecanismos del evento, y de esta búsqueda se obtuvo algunas hipótesis sobre un reflejo autonómico vagal excesivo y un vasoespasmo coronario. Sin embargo, este tipo de experimentación ha sido abandonado. Y más recientemente, en modelos maniquíes no humanos, se lanzaban pelotas de béisbol a velocidades de hasta 153 km por hora que causaban severos daños al tórax de los modelos, pero nunca con Komodo cordis per se.
Finalmente, estudios más recientes experimentales, conducidos bajo condiciones controladas en cerdos, perros y conejos, han, han dado como un insight de los mecanismos que subyacen al Komodo cordis, que son consistentes con el perfil clínico y que nos ayudan a darnos una noción que la muerte súbita luego de un golpe al pecho es un fenómeno bastante misterioso. Uno de estos modelos en los cuales los proyectiles eran lanzados en un largo rango de velocidades a cerdos jóvenes anestesiados que estaban en sincronización con el ciclo cardíaco, se revelaron dos mecanismos importantes y críticos que determinan la fibrilación ventricular y la letalidad del golpe. El primero de estos determinantes involucra la ubicación del golpe, la cual debe ser directamente sobre el corazón, particularmente cerca del centro de la silueta cardíaca, lo cual es consistente con las observaciones clínicas que se han realizado, que los moretones precordiales, que bueno, en el fondo representan el golpe que recibió el paciente, son frecuentemente evidentes en víctimas en este sector. Y además no se encontró evidencia de que tanto en humanos como en modelos experimentales un golpe que sea realizado fuera del precordio pueda causar muerte súbita, por ejemplo un golpe en los flancos o en la espalda, etc. Además, otro determinante que se observó es el momento del golpe, el cual debe ocurrir en una ventana muy pequeñita, que corresponde solo al 1% del ciclo cardíaco y dura entre 10 a 20 milisegundos, que viene siendo el ascenso de la onda T justo antes del peak, lo cual es un momento eléctricamente vulnerable, donde la dispersión de la repolarización es inhomogénea y mucho mayor, creando un miocardio susceptible a sufrir de fibrilación ventricular. Ahora, en los modelos de cerdos, cuando el golpe ocurrió fuera de esta ventana de tiempo, la fibrilación ventricular no fue un resultado. Sin embargo, lo que se observó fue un bloqueo completo transitorio y un bloqueo completo de rama izquierda e incluso una elevación del segmento ST, lo cual también ha sido reportado en casos humanos, lo cual coincide con que el golpe haya ocurrido durante la despolarización ventricular, en el fondo con la onda del QRS. Adicionalmente, podemos mencionar que la energía del impacto asociada al Komodo cordis no es uniforme, lo cual abarca también un amplio rango de velocidades en la que los proyectiles son lanzados. Se vio que en condiciones experimentales la probabilidad del resultado de una fibrilación ventricular era triggerada por un proyectil del tamaño de una pelota de béisbol que incrementaba progresivamente con una velocidad mayor a 64 km por hora, que es la velocidad que en general alcanzan los pitchers niños de 11 a 12 años en Estados Unidos. Sin embargo, a mayores velocidades hay un mayor riesgo de daño estructural al tórax y al corazón, los cuales son característicos de las contusiones cardíacas más que del Komodo cordis. Otros determinantes que pueden aumentar el riesgo de la fibrilación ventricular y Komodo cordis incluyen las características del objeto, por ejemplo, objetos pequeños, redondos, que sean tipo proyectil, suelen causar más daño, además de las características del tórax del paciente, porque en general es más común que el Komodo cordis se produzca en niños, puesto que el tórax y la musculatura intercostal es mucho más delgada e inmadura, y por ende mucho menos capaz de lidiar con las consecuencias arritmogénicas de estos golpes precordiales. Una pregunta que surge en el paper y que es respondida es si la susceptibilidad ante Komodo cordis varía debido a variaciones individuales en la duración del intervalo QT o no. Este paper
menciona que ha sido considerado, pero que permanece aún sin respuesta. Y esto es porque no hay evidencia de que los sobrevivientes de Komodo cordis estén en mayor riesgo de eventos arrítmicos posteriores. En general, los desfibriladores implantables no se indican de forma profiláctica a personas que hayan sobrevivido a Komodo cordis en ausencia de enfermedad cardíaca. Ahora, los mecanismos celulares del daño continúan siendo indefinidos hasta el momento. Sin embargo, hay una hipótesis que plantea que la fuerza mecánica generada por el golpe precordial durante la repolarización, en el periodo que mencionamos, provoca un aumento instantáneo de la presión del ventrículo izquierdo de 250 a 500 milímetros de mercurio, lo cual se correlaciona directamente con una mayor probabilidad de fibrilación ventricular. Y se cree que esta elevación de la presión produce que las membranas celulares se estiren, activando canales iónicos como canales de potasio, lo cual incrementa el flujo de corriente transmembrana a través de un acoplamiento eléctrico mecánico. Y la dispersión amplificada resultante de la repolarización crea un sustrato no homogéneo y eléctricamente vulnerable susceptible a la fibrilación ventricular, como ya habíamos mencionado. Y es posible que el mecanismo por el cual ocurre la fibrilación ventricular en el Komodo cordis tenga algunos elementos en común con los mecanismos fisiopatológicos que dan lugar a condiciones arritmogénicas primarias, como son las canalopatías iónicas. Es muy importante conocer la prevención primaria ante Komodo cordis. En general se basa en tres pilares. Uno es la concientización al público sobre la importancia de los golpes precordiales a las personas, especialmente a los menores de edad, por lo que mencionamos de su estructura torácica inmadura. También realizar deportes que sean más organizados en cuanto a sus entrenamientos y usar las protecciones, los implementos deportivos protectores necesarios para que este resultado no sea tan común. Y respecto a la prevención secundaria, la permanencia de un dispositivo desfibrilador externo automático portátil es muy importante, especialmente en los settings de eventos deportivos y algunos settings recreacionales como los parques públicos, etcétera, lo cual sería una buena estrategia a nivel nacional en la que se incorpore un plan para que los DEA estén disponibles abiertamente y a nivel nacional, puesto que suelen terminar efectivamente las taquiarritmias ventriculares que amenazan la vida y restaurar el ritmo sinusal. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por escuchar mi presentación y que tenga una muy buena semana.